Vamos a leer de Jueces capítulo 16, versículo número 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Incline su cabeza, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos agradecerte en esta tarde. Este primer domingo de este mes de octubre, Señor, nos permites recordar, Señor, la obra de tu Hijo. Mandato, Señor, para tu iglesia de la ordenanza de la cena, pero también, Señor, nos hemos reunido en torno a tu palabra, con el fin, Señor, de ser edificados, y permite, Dios, que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros. Gracias por los hermanos, también rogamos por los visitantes que puedan ser edificados por medio de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El libro de Jueces presenta una y otra vez un ciclo repetitivo en la historia del pueblo de Israel. Ustedes van a encontrar, si han leído este libro, que continuamente habla de el pecado de la nación de Israel, la opresión del pueblo de Israel, el clamor del pueblo de Israel y luego la liberación del pueblo. Esto se repite a lo largo del libro. El pueblo peca, luego de que el pueblo peca es oprimido por sus enemigos, luego de que están en opresión claman a Dios y Dios levanta jueces para libertarlos. Entonces son 4 ciclos que encontramos una y otra vez mencionados en el libro: pecado, opresión, clamor y liberación. Pero de acuerdo a lo que dice Jueces capítulo 2 versículo 16, menciona la Biblia: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Dios entonces levanta jueces para libertar al pueblo de Israel. De ahí el nombre del libro, el término jueces. Una y otra vez Dios decide levantar estos hombres para libertar al pueblo de Israel de aquella opresión. Entre estos jueces tenemos, por ejemplo, quizá el más conocido sea Sansón, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar acerca de Sansón? No solo conocido por ser aquel hombre de extraordinaria fuerza, sino también por su terrible caída, sus hechos. Un hombre que tenía una extraordinaria fortaleza física, resultado de su voto nazareo de consagración a Dios. Había sido establecido como un nazareo desde el vientre de su madre. Este hombre es uno de los jueces que menciona este libro que tenemos allí. Terrible situación en la cual, cuando pensamos en la historia de Sansón, ¿no? Su caída, el programa que tenía Dios para, a través de él, libertar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo terrible, enemigo de Dios. Oprimía al pueblo de Israel, unos terribles opositores. Pero en la vida de Sansón vemos qué causó el pecado en él. Bien, la gente erradamente piensa que solo el pecado causa muerte física y espiritual, y eso es lo último. En ocasiones el pecado lleva a la muerte, y eso fue lo que le dijo al Señor a Adán y Eva: el día que coman del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal, morirán. La gente cree que solo el pecado causa muerte, muerte física y muerte espiritual, por supuesto. La última es la estadía final de la condenación de aquel que no ha sido salvo, la muerte segunda que menciona el libro de Apocalipsis. Pero aunque esto sea lo último de la experiencia del pecado, la verdad que es que no es lo único que causa el pecado. Al mirar la vida de Sansón, podemos ver que hay otros efectos del pecado. Nunca el pecado está solo. La gente cree que pecar es algo así a la ligera. Muchos cristianos creen erradamente que pueden pecar y ya, no sucede nada. Sin embargo, la Biblia afirma categóricamente que hay efectos del pecado. Así como mencioné efectos incluso futuros, la condenación de aquel que no ha sido salvo, también existen algunos efectos presentes del pecado. Y ese es el título de mi mensaje para esta tarde: los efectos del pecado. ¿Y qué mejor ejemplo que mirar lo que causó el pecado en la vida de este juez llamado Sansón? Lo primero que quiero que miremos está en el versículo número 20. ¿Qué efectos causó el pecado en la vida de Sansón? Versículo 20 de Jueces capítulo 16. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este versículo nos registra uno de los efectos del pecado en la vida de Sansón.
Y quizás sea el más usual, el que uno suele ver en aquellas personas que se ejercitan en el pecado o que se entregan al pecado. ¿Saben cuál es? El pecado da una falsa seguridad. ¿Notaron? Sansón está allí durmiendo y una vez le dice Dalila que los filisteos vienen sobre él. Acuérdense que los filisteos querían acabar con Sansón. Querían matarlo por cuanto él había derrotado a muchos de ellos y había dado muerte a muchos filisteos. Sansón había escapado de las trampas de Dalila, por lo menos en 3 ocasiones. Miren el versículo 15 del capítulo 16 de Jueces. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Sansón había escapado de las trampas que le puso Dalila porque había sido chantajeada y sobornada para que se informara en qué consistía la gran fuerza de él. Y cada uno de los príncipes filisteos le daría a esa mujer un dinero para derrotar y para poder llevar cautivo a Sansón. 3 veces este hombre no le descubrió dónde se hallaba el secreto de su gran fuerza. Y eso es lo que le está diciendo ella ahí en el versículo 15. Ya me has engañado 3 veces. No me has dicho en qué consiste tu gran fuerza. Sin embargo, ya la 4ª vez este hombre no pudo seguir ocultando de dónde venía su gran fortaleza. Pero en el versículo 20, noten las palabras que dice. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré, noten esa frase, como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Tenía una falsa seguridad Sansón? Sí. Mire que cuando lo despierta, Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Él dijo, esta vez me voy a escapar como las demás veces. Ya se había escapado varias veces Sansón de la trampa a los filisteos. Y ahora dice, esta vez como las demás, me escaparé. Esto nos lleva a pensar entonces que el pecado da una falsa seguridad. Aquella persona que transita por las sendas del pecado tiene una falsa seguridad. ¿Ha notado usted eso? Hay gente que piensa que puede escaparse del pecado sin sufrir daño alguno. Piénselo y verá. ¿Cree usted que la persona que comienza a permitir el pecado del alcoholismo en su vida piensa que va a morir en un hospital con una cirrosis? No, él cree que no pasa nada. Yo puedo tomar trago y yo soy inmune al alcohol, dicen algunos. No me pasa nada. Puedo entregarme toda mi vida al alcohol y no va a pasar nada. El pecado engaña a la gente, le da una falsa seguridad. ¿O ha pensado usted aquella persona que quizás se entrega a las drogas? Piensa que con eso, bueno, voy a meterme en las drogas y voy a terminar en la calle viviendo como un andrajoso y con un costal. ¿Piensa la gente eso? No. El pecador piensa que puede controlar el pecado. Dice, yo lo controlo. Cuando yo quiera lo dejo. ¿Ha escuchado usted eso? Precisamente el pecado da una falsa seguridad. Sansón está allí y cuando escucha el llamado que lo despierta Dalila diciéndole los filisteos sobre ti, Sansón dijo, esta vez me voy a escapar como las otras. Pero la última parte del versículo es triste, porque dice al final, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tremendo, ¿no? En efecto, la vida de Sansón se caracterizó por una falsa seguridad. Varias veces Sansón había ido en contra de los parámetros de la santidad y de su voto nazareo. Y parece que no había pasado nada en su vida. Sansón había pecado varias veces y parece que le iba bien, ¿no? Hasta ese momento todavía podía, como hizo en varias ocasiones, romper las cosas con las que lo ataban. Pudo vencer a un león, tomó una quijada de asno y mató a unos cuantos filisteos y parece que todo va bien. Y eso lo llevó a tener una falsa seguridad. Mire, un efecto del pecado es que da precisamente una falsa seguridad. La gente cree que peca y no sucede nada. El problema del pecador está en que él cree que puede ser alguien que no sufrirá daño alguno por el pecado. Algunos piensan eso. Algunos se olvidan de lo que Dios dice en Números 32. Mire, vayamos allí. Versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Noten lo que dice. Dios mismo ha dejado ese mandato, ese precepto. Nadie puede correr más rápido que el pecado. Dios le dice aquí al pueblo de Israel, lo advierte, y le dice de que durante el proceso no crea que puede escapar del pecado. Nadie puede correr más rápido que el pecado. ¿Sabía usted eso?
Es más, este versículo dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Hay efectos del pecado? Por supuesto que sí. Es cierto, Dios perdona, pero el hecho de que Dios perdone no significa de que Él exima de las consecuencias a veces del pecado. Una cosa es el perdón de Dios, otra cosa son las consecuencias. Y hay muchos ejemplos y uno de ellos es Sansón. Sansón manifiesta en su vida efectos del pecado. Sansón creyó que podía escaparse como las demás veces. Entonces, el problema del pecador está allí, en creer que puede pecar sin sufrir daño alguno. No existe el primer caso de alguien que lo haga así. El pecado destruye. Nadie puede pretender pecar y que no sufrirá daño en el proceso. El pecado daña. El pecado destruye vidas, destruye familias, destruye iglesias, sociedades. El pecado no se queda estático porque siempre el pecado tiene efectos. Y a veces el pecado tiene el efecto de dar una falsa seguridad. ¿Cuánta gente engañada porque a lo mejor ha pecado en su vida y no sucede nada? ¿Habrá quizá alguien que diga, yo peco y no pasa nada en mi vida? ¿Habrá alguno que quizá peque y diga, yo llevo pecando y no sucede nada en mi vida? Claro, si no sucede nada es porque a lo mejor no es salvo. Porque Dios no va a dejar a un salvo realmente deleitarse en el pecado, lo disciplina. Pero hay gente que como peca y peca en su vida y no pasa nada, eso es mentira lo que dicen en las iglesias, eso es mentira. Este asunto del infierno y que Dios nos disciplina es mentira. Mire, yo vivo mi vida como quiero y no pasa nada. Peco y nada sucede. Quien dice así es porque no ha sido salvo. Quien piensa de esa manera es porque no ha experimentado conversión en su vida. Porque créame, en la vida de un salvo, el pecado es un accidente y Dios se va a dar a la tarea que ese salvo no disfrute el pecado. Que no le quede gustando el pecado. Es una forma y es un mecanismo que Dios establece para mantener a los salvos lejos del pecado. ¿Creen ustedes que Dios es un padre irresponsable que deja que cada hijo suyo se salga con la suya? ¿Podría ser así? No. Eso se ve en el plano terrenal. Hay padres permisivos que permiten que sus hijos se salgan con las suyas, pero Dios no. Dios es el Padre por excelencia y Él no dejará que ninguno de sus hijos se salga con la suya. Que peque y no pase nada. ¡Ay, no pasa nada! Sansón tenía una falsa seguridad. Pero hubo un segundo efecto en la vida de él. Mire lo que dice Jueces capítulo 16. En el versículo 21. Noten otro efecto del pecado en la vida de Sansón. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El segundo efecto del pecado en la vida de Sansón es el enceguecimiento. Es claro, mire, Sansón al haber sido capturado por los filisteos dice que le tomaron, le sacaron los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Quedó ciego, ¿no? Enceguecido. Pero hay que decir que hace rato Sansón ya había perdido la vista espiritual porque no veía su condición en la cual estaba. Esto fue lo último que pasó con Sansón. Lo toman, lo llevan cautivo, le sacan los ojos y lo ponen allí como un esclavo en la cárcel. Sansón ya había perdido sus ojos mucho tiempo antes. No quería ver su condición. Lo que sucedió acá fue que le sacaron sus ojos físicos. Y esto nos lleva a pensar en otro efecto del pecado. El pecado tiene algunos cegatones. Qué difícil es encontrar una persona que comprenda que no está bien en su vida espiritual, porque casi siempre el que está en pecado dice que él está bien. ¿Ha notado usted eso? Oye, hermanito, pero yo te veo, no, de ninguna manera yo estoy bien. No, pero te veo como, no, yo estoy bien. Todo mundo ve que él no está bien, pero él siempre está bien. Casi siempre el que se aleja de las cosas de Dios, de la comunión con Él, de la lectura de la Biblia, de la congregación, de los parámetros de la santidad, del honrar, amar a Dios, siempre está bien. Es muy raro que diga, estoy mal. Hay gente que dice, yo llevo 2 meses sin leer la Biblia, pero estoy bien. Yo llevo tanto tiempo sin orar, pero estoy bien. Y ese es otro de los efectos del pecado. Los pecados a algunos los han hecho ciegos, pues no pueden ver su lamentable condición en la que se hallan. No pueden ver lo mal que están, en la triste y lamentable condición en la que se hallan. Ese es un efecto del pecado. El pecado encegueció a Sansón. ¿Saben ustedes que la ceguera espiritual es un efecto del pecado? Lo tenemos muy claro en el libro de Apocalipsis capítulo 3, hablando de este mensaje que el Señor envía a la iglesia, a la Odisea. Y mire lo que les dice allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico, en otras palabras, estoy bien, muy bien. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿y qué dice? Ciego
y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se escura la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que, ¿qué? Veas. Dios le dice a estos de la iglesia en la Odisea, ustedes son cegatones. Aunque digan que están bien, que soy rico, que no tengo necesidad de nada, que me está yendo muy bien. Dios dice, la verdad es que ustedes, debido a su pecado, porque estos eran tibios, ¿se acuerdan? La tibieza. Ni fríos ni calientes, tibios. Sin embargo decían, yo estoy bien, soy rico, no tengo necesidad de nada. Y el Señor dice, y el grave problema es que tú no sabes. Ellos no sabían, no podían ver su condición, pero Dios sí la sabía. Tú no sabes, mire versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ceguera, ¿no? Enceguecidos estaban los de la iglesia en la Odisea. Y no sabes que tú eres un desventurado, que es lo contrario a la bienaventuranza. Un desventurado, miserable, note eso. Todo eso es lo que causa el pecado, desventuranza. Ser miserable, pobre, porque aunque diga que es rico, pero si está fuera de la comunión con Dios es pobre, ciego y desnudo. El pecado entonces produce ceguera espiritual. Eso le pasó a Sansón. Sansón está tan sumergido en el pecado, ha permitido el pecado tanto en su vida que no puede ver su condición. Estaba ciego. Y el último efecto fue que lo tomaron y le sacaron sus ojos allí y lo llevaron a la cárcel, los filisteos. Pero créame que hace rato Sansón ya estaba enceguecido por el pecado. Estaba enceguecido cuando no se dio cuenta de que estaba entrando en relaciones con mujeres del pueblo enemigo de Dios, las filisteas. Estaba enceguecido cuando creía que podía llegarse a mujeres rameras, como dice la Biblia, y no pasaba nada en su vida, enceguecido. Estaba enceguecido cuando creía que podía tomar y acercarse a un cadáver, en este caso de león, y tomar del panal de miel que había, enceguecido. Él creía que estaba bien. ¿Cuántos cristianos están ciegos por causa de su pecado? ¿Yo mal? ¿Tienes que cambiar? ¿En qué? ¿Yo tengo que cambiar? Junto con la ceguera de algunos, viene la ausencia de arrepentimiento. Hoy en día no hay arrepentimiento en los cristianos. Es una palabra que parece que la han restringido y condicionado exclusivamente para los inconversos. El inconverso hay que arrepentirse. Usted que no ha recibido a Cristo tiene que arrepentirse. ¿Y el cristiano no? Hoy en día qué raro es encontrar a cristianos que se arrepientan de sus pecados, por cuanto están ciegos por el pecado. Quizá me esté escuchando algún ciego por el causa del pecado. Todo el mundo sabe que usted no está bien. Usted dice, no, yo como los de la Odisea, soy rico, no tengo necesidad de nada, yo estoy bien. Pero todo el mundo sabe y puede ver que usted no está bien. Sin embargo, usted dice que está bien. ¿Cómo se puede llamar a eso? Ceguera. El pecado había enceguecido a Sansón, tremendo. Triste no ver la condición, porque así es el pecado. Mire, una vez la gente le da la vía y la puerta abierta al pecado en su vida, ese pecado lo enceguece. Piénselo y verá. Comienza la gente a dar vía libre al pecado en su vida y el pecado los enceguece, ¿no? Ay, lo que antes consideraba como pecado porque estaba en una sensibilidad, una relación correcta con Dios, ya lo ve normal. Piénselo y lo verá. Es el caso de aquel cristiano que se aparta de las cosas de Dios. Deja leer la Biblia y ya no ve algunas cosas que antes eran, de las cuales se horrorizaba, ya no las ve tan terribles. Antes se horrorizaba de la música mundana y ahora ya no la ve tan grave, ¿no? Oiga, pues no, pues está como chévere. Yo no había escuchado esa canción, dicen algunos, tan bonita. Así es. Y el pecado comienza a enceguecerlo. Yo como que me estaba volviendo muy religioso, muy fanático. Y lo que antes para él era pecado y era algo horroroso, ahora es algo natural, normal. Sansón se acostumbró a vivir una vida inmoral con mujeres y ya le parecía normal. ¿Dónde estaba cuando leímos el capítulo 16 de Jueces? Estaba ahí durmiendo en las piernas de una mujer llamada Dalila, una filistea. Créame, no estaba orando, no estaba estudiando la ley de Dios. No, estaba durmiendo en las piernas de una mujer llamada Dalila. Ella le despertó, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él dijo, esta vez me voy a escapar como las demás. Pero dice la Biblia, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Terrible, ¿no? No veía su condición espiritual. ¿Cómo está usted en cuanto a la sensibilidad del pecado? Quizá haya gente ciega en la iglesia. Ya no puede ver, no puede discernir de lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. El pecado lo tiene enceguecido. Pero hay otro efecto del pecado tomando como ejemplo la vida de Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Saben cuál es otro efecto del pecado? La esclavitud. Estaba esclavo.
al observar este versículo nos embarga la tristeza, ¿no le parece triste? Triste que aquel juez que Dios había establecido para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, la opresión de los filisteos, ahora esté yendo como esclavo, ciego y encadenado y puesto en una cárcel. El pecado esclaviza, ¿no? Sí. Todo aquello que a usted lo domine, que usted no pueda dominar, es esclavitud. Hay mucha gente esclava del pecado. Para ese momento Sansón fue llevado para que moliese, dice el versículo, en la cárcel. Entre otras cosas, ese era el trabajo de los esclavos. El peor trabajo. Ahora está este hombre en una esclavitud. Hay gente esclava del pecado. Y el Señor Jesucristo lo advirtió tremendamente. Todo aquel que se vincula con el pecado, créame, el pecado busca señorearse. El pecado no se queda contento con que usted sea el Señor y él el que se deje señorear. Es al contrario, siempre el pecado busca enseñorearse la persona, ¿o no? Y Pablo habla eso en Romanos 6. Cuando habla de esa tremenda experiencia de salvación, dice, pues el pecado no se enseñoreará de ustedes. Antes de la salvación el pecado se enseñoreaba de ustedes, dice Pablo. Pero ahora que habéis sido libertados por la gracia de Dios, no reine el pecado. Ustedes tienen que tomar esa pauta de no dejar que el pecado reine. Porque el pecado siempre querrá esclavizar. Juan capítulo 8, versículo 34. Prestemos atención a las palabras del Señor referente a esto. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Muy claro, ¿no? Es esclavo del pecado. Tremendo. El pecado promete libertad, pero esclaviza. ¿No es así? La gente cree que pecar les va a traer mayor libertad, ¿no? La verdad es que el pecado esclaviza, porque esa es su función. El pecado busca subyugar, y esto pasó con Sansón. Ahora volviendo a Jueces 16. La vida de Sansón entonces, aquel juez, aquel que había sido anunciado su nacimiento por el mismo ángel de Jehová a Manoa y a su mujer. Ahora aquel hombre de extraordinaria fortaleza se encuentra ciego y llevado como esclavo por los filisteos y puesto a moler en una cárcel. Esclavitud. ¿Cuánta gente hay así, esclavizada del pecado? Mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 16 de Jueces. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Terrible, ¿no? Una terrible condición. Pero ¿notaron que dice la Biblia que lo tomaron, le sacaron los ojos y lo encadenaron? ¿Lo llevaron con cadenas? ¿Le ataron con cadenas? Eso es el pecado, el pecado encadena. En pocas palabras, el pecado busca oprimirlo, subyugarlo y hasta donde está, hasta donde él permita llegar a esa persona. Esa es la razón por qué muchos cristianos no avanzan en su vida espiritual, porque están encadenados. El pecado los tiene esclavos. Y hay que decir que a veces los pecados son tan solapados en la vida de los cristianos que es tan difícil que ellos mismos se den cuenta de ellos. Porque claro, tenemos sectorizados los pecados, ¿no? Bueno, pero yo no practico el adulterio. Sin embargo, es un soberbio. ¿No está mi pecado? Bueno, yo ya no tomo licor. Sin embargo, es alguien mentiroso. ¿No está mi pecado? Hay muchos pecados solapados en la vida de algunos cristianos. Y esa es la razón que los pecados los han esclavizado y los tienen encadenados. Porque la figura, precisamente cuando habla el libro de Apocalipsis de que el diablo será encadenado, algunos dirán, ¿cómo podemos atar a un ser espiritual con una cadena? Ese es un lenguaje figurado. Que significa dejarlo inoperante. Ya no podrá obrar, eso significa que es atado con una cadena. Y con el pozo, el abismo del ángel que desciende allí y lo ata. Significa entonces que el pecado trata de poner una cadena, no lo deja avanzar. ¿Puede un cristiano que ha dado vida abierta al pecado avanzar en su vida? ¿Podrá? ¿Podrá ese cristiano avanzar como debería en su vida cristiana? No. Sansón está esclavizado. ¿Ven que el pecado no solo produce muerte? No solo produce condenación. Esa es la última estadía, la más terrible de todas. Pero sí hay efectos en el tiempo presente del pecado, incluso en la vida de cristianos. ¿Cómo anda usted en relación del pecado? Ojalá usted no esté ciego por el pecado. Ojalá usted no esté esclavizado por el pecado. Porque puede pasar en algunos eso, ¿no? Ojalá usted no tenga una falsa seguridad. Porque algunos hasta llegan a abusar de la seguridad de la salvación. Pues al fin y al cabo ya soy salvo. A una mentirilla, ¿no escucha? Una mentirilla por ahí. ¿No es estar ciego también? Porque muchos cristianos abusan de la gracia. Y lo que es terrible, convierten en libertinaje la gracia del Señor. Como ya soy salvo, no pierdo la salvación, entonces puedo hacer lo que quiera. ¿No es otra forma también de esclavitud? Tienen una falsa seguridad. Y es cierto, la salvación es eterna porque depende del Señor. Pero créame, el pecado siempre trae consecuencias. Pregúntele a Sansón. Pregúntele a un hombre como David, a ver cómo le fue luego del adulterio con Betsabé, a ver cómo estuvo.
Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero después le dice, no se apartará jamás la espada de tu casa. Pregúntele a David cómo le fue. ¿Sí lo perdonó? Sí, claro. Porque de acuerdo al pecado debía morir. Y Natán le dice, Jehová remitió tu pecado, no morirás. Pero por cuanto hiciste esto, no se apartará la espada de tu casa jamás. Hasta el último día David tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Pero hay cristianos con una falsa libertad. No pasa nada. Ah, sí, no pasa nada. Yo puedo pecar y no va a suceder nada en mi vida. Todo pecado esclaviza. Y para ese momento Sansón está esclavo a los filisteos. Aquel hombre que causaba terror a los filisteos, ahora en una cárcel, ciego, encadenado y moliendo. Pero mire lo que dice el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Dagón es el dios mitad pez, mitad hombre. Sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. No fue verdad, fue el mismo pecado de Sansón, ¿no? Ellos estaban creyendo, mire qué poderoso nuestro Dios Dagón nos entregó. No, no fue verdad. ¿Realmente fue Dagón el que les entregó a Sansón? Fue el pecado de Sansón. Y Dios permitió las consecuencias, ¿no? En la vida de Sansón. Y sigue diciendo, versículo 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, esa es una figura para decir estaban borrachos, cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón, ¿para qué? Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Triste, ¿no? Aquel hombre que había causado terror a los filisteos, ahora causará burla. Cuando ya están allí celebrando los filisteos, diciendo que fue su dios Dagón, ya están ebrios, alcoholizados, dicen, traigan a Sansón para que nos divierta. Y dice, lo trajeron, y dice que en ese momento comenzaron a regocijarse y alegrarse y decir, mire, y le sirvió de juguete. Terrible, ¿no? Consecuencias del pecado. ¿Cree usted que el pecado no tiene efectos? ¿Cree usted que como cristiano puede pecar y salirse con las suyas? Cuidado, no se engañe. Si el pecado no pasa nada y no sucede nada en su vida es porque usted no es hijo de Dios. Porque la voluntad de Dios es su santificación, sí o sí. No hay otra. Pero hay gente que juega con el pecado y cree que no pasa nada. Sansón terminó mal. Si usted sigue leyendo el relato, Sansón murió. En aquella ocasión, después de eso, se acerca y pide al Señor que tenga misericordia de él y le permita vengarse de sus enemigos. Y se toma de allí las columnas de la casa y él muere con todos los filisteos. La muerte, ¿no? Consecuencias del pecado. Hay muchos cristianos que antes causaban preocupación al diablo y hoy en día le causan risa. ¿No es así o no? Antes Sansón, mire, ¿qué pensaban los filisteos de Sansón cuando estaba en sus tiempos de comunión con Dios? Qué peligro ese hombre, ¿no? Con una quijada de asno mató un poconón. Porque ellos mismos dijeron, menos mal que Dagón entregó a Sansón nuestras manos porque había dado mucha muerte a nosotros, había destruido nuestra tierra. Nos lo entregó porque este hombre había matado a muchos de nosotros y estaban contentos haciendo fiesta por esto. Antes Sansón causaba miedo, terror. Y ahora después de que permitió el pecado en su vida y llegó al colmo, ¿sabe qué causa? Risa. Una tremenda lección para nosotros, ¿no? ¿Qué causa usted al diablo? A algunos le causan risa. Antes sí era un buen cristiano, antes era alguien que realmente honraba, amaba a Dios, fiel, y ahora hay gente que sirve de juguete y de burla para la gente, por cuanto no se ha dado cuenta él de los terribles efectos que ha causado el pecado en su vida. No crea que el pecado se quede así porque sí. Pecado no atendido traerá más pecado. Pecado que usted no confiesa y atiende delante de Dios como cristiano, será pecado que lo va a llevar en una cadena de descendencia hacia abajo. Una cadena hacia abajo, un descenso en su vida, no lo va a llevar por buen camino. No crea que usted puede entregarse al pecado, decir yo rechazo el evangelio, no sucede nada, me entrego a la vida licenciosa, hago caso de mis amistades, mi familia que me lleva por mal camino, no pasa nada. Tarde que temprano el pecado le va a pasar una cuenta de cobro y siempre es peor. Siempre la cuenta es alta. Así que entonces en esta tarde, ¿cree usted que el pecado no tiene efectos? Tiene efectos en el cristiano. Mire la vida de Sansón. Y desde luego tendrá efectos terribles en aquel que persista en ese pecado de cerrar su corazón al evangelio y rechazar la salvación. Ese será el peor efecto si usted morirá al infierno eternamente. No piense que no va a pasar nada. Ay, yo rechazo el evangelio y no pasa nada. No hay infierno. Siga enceguecido por el pecado. Tarde que temprano, los efectos del pecado no se harán esperar. ¿Qué mayor ejemplo entonces? Para que entendamos que el pecado ha afectado la raza humana. Sí, les ha llevado a la muerte en todas sus vertientes.
Una vez entró en la raza humana, en Adán y Eva, mire lo que condujo: muerte, desgracia. Pero no solo eso, sino que todavía el pecado sigue mostrando sus efectos en la vida de la gente, ya sea del salvo y del no salvo. Siempre el pecado tiene efectos. Efectos como los que he mencionado en este día. Quizá una falsa seguridad, quizá enceguecimiento, quizá también esclavitud. Pero siempre el pecado tiene efectos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué cree que debemos hacer con el pecado? Si usted es cristiano, tiene que mirar su vida en relación con el pecado. Y si usted no es salvo, mire, hay algo peor. No solo consecuencias aquí, sino eternas. Y es la condenación eterna, lo que llama la Biblia el lago de fuego. Es el lugar terrible de condenación. Pero si miramos y somos honestos, el pecado tiene efectos en el salvo y en el no salvo. Quizá usted ya esté diciendo con razón: ya veo los efectos del pecado en mi vida. ¿Por qué no pedirle al Señor en este día misericordia? Usted como cristiano, confesar su pecado delante de Él. Recuerde el arrepentimiento, que también es para el cristiano. Y usted que no ha recibido la salvación, ¿por qué no hacerlo en este día? Mire los efectos del pecado que pueden causar, llevarle a una condenación eterna. ¿Cómo está en cuanto al pecado? ¿Cree usted que el pecado no tiene efectos? Hay efectos quizá corto, mediano e incluso a largo plazo. El pecado es un mal, Señor, paga mal. ¿Por qué no revisar nuestro corazón? Quizá podemos estar como Sansón, con una falsa seguridad, o a lo mejor enceguecidos por el pecado, o tal vez esclavos. Permita que el Señor examine su corazón en este día. Si quizá usted dice: a lo mejor es cierto, hay efectos que he visto del pecado en mi vida. Comprendo de que el pecado me alcanzará, como dice la Biblia. No puedo correr más rápido que el pecado. Tarde que temprano el pecado me alcanzará. Oremos. Señor, Padre de la gloria, queremos agradecerte por este momento. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias porque nos permites acercarnos, Señor, una vez más delante de ti. Quizás, Señor, como dice tu palabra, necesitamos confesar nuestros pecados ante ti. Tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Guárdanos, Señor, de estos efectos terribles del pecado, como es esa falsa seguridad, como es ese enceguecimiento. También la esclavitud. Ayúdanos. Tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, que podamos mantener lejos de nuestra vida el pecado. Danos esa sensibilidad, Señor, para poder estar alerta, Señor, ante cada pecado. Límpianos con tu sangre, perdónanos y ayúdanos, Señor. No permitas que el pecado siga haciendo mella en cada corazón. Y rogamos también, Señor, por aquel que quizás, Señor, el pecado le promete placer, gozo, felicidad momentánea, pero que no sabe que está expuesto a una condenación eterna por cuanto no ha sido salvo. Te rogamos para que también pueda entender que hay una condenación y que hay un infierno. Tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, de justicia y juicio. Gracias te damos por este momento y por este mensaje. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.